Es momento de la entrevista en A la Medida y hoy, Fernando, pues tenemos ya a Max Santa Cruz, que nos acompaña todos los miércoles para tratar esos temas que políticamente pueden tener un impacto y también ese análisis que es necesario de esos temas relevantes. Le damos la bienvenida, Max. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Andy. Buenas noches, Fernando. Qué gusto verte, buenas noches a la audiencia también, por supuesto. Muchas gracias. Y aunque un poco tarde, feliz Día del Padre a quienes también nos ven desde su casa. Bueno, Max, realmente estamos en una coyuntura periodística y política en el país que realmente nos tiene a los chapines con los pelos de punta. Y uno de los temas que hemos tratado aquí en A la Medida en varias ocasiones es el tema del Aeropuerto Internacional Aurora. Justamente el presidente de la República hizo el anuncio de la alianza público-privada que se pretende hacer con este esquema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero quiero empezar pidiéndote que hagamos una explicación de qué es una alianza público-privada, por favor. Bueno, una alianza público-privada, como bien dice, es un acuerdo, un contrato que se establece entre el Estado y entre un actor o un sujeto privado para la realización de un servicio, ya sea mantenimiento, construcción, creación. Hay una serie de variables que existen dentro de la conformación de dicha figura de alianza público-privada, que incluso no es una figura nueva, sino que es una figura que data por lo menos de 1970 para la fecha y que es implementada en muchos países a lo largo del mundo, en Reino Unido, Brasil, El Salvador, Chile, México, Estados Unidos. Así que es una figura que se ha utilizado cuando de pronto el Estado quiere privilegiar la inversión del recurso que tiene en otras áreas y da, por razones de capacidad o por razones de disponibilidad de recursos, esta concesión, porque es una concesión, no es una privatización de determinado bien, institución, carretera, etcétera, a un actor privado por una temporalidad que en el caso de Guatemala, de acuerdo a la ley aprobada en el 2010, no puede exceder los 30 años de vigencia. Y la alianza público-privada para el Aeropuerto Internacional Aurora, ¿qué beneficios podría traer, Max? Miren, quiero partir primero de que en Guatemala a veces este tipo de discusiones se trasladan al ámbito ideológico cuando esto debería ser un tema de ver la realidad de este momento. Creo que ha sido claro y ayer yo interpretaría el anuncio del presidente como un grito de auxilio ante las pocas capacidades, y digo, no únicamente de gestión o administrativas o políticas, sino de pronto de ejecución o presupuestarias para meter a una remodelación o adecuación del espacio del aeropuerto, que es una instalación fundamental para el país en términos de turismo, carga por cerca de 158 millones de dólares. Si tenemos tantas necesidades y tantos fuegos abiertos dentro de las necesidades del país, donde tenemos que hablar de educación, donde salud, donde no tenemos medicamentos, donde las instalaciones hospitalarias no funcionan, pues se me ocurre que el presidente debe haber hecho este tipo de llamado, casi que de auxilio, a poder utilizar la figura de la alianza público-privada para poder atender el aeropuerto. Y no es algo nuevo, porque el presidente durante su campaña había anunciado ya en una entrevista de que en efecto, si tuviera la posibilidad, analizaría la posibilidad de, valga la redundancia, de encontrar el modelo de la alianza público-privada para específicamente el aeropuerto. Pero lo que pasa es que en Guatemala hemos tenido tan malas experiencias en un pasado reciente en donde las concesiones o estas alianzas, concesiones más que todo, no han sido del todo transparentes. Yo creo que es un momento para dar ese giro de vuelta a la página y empezar, si tenemos a un presidente que aboga permanentemente por un Estado transparente y un combate a la corrupción, tal vez es el momento adecuado para dar ese beneficio de la duda a esta administración y apostar por un proceso que permita una alianza público-privada, en este caso el Aeropuerto Internacional Aurora. Ahora, yo quisiera pedirte si pudieras enumerarnos tal vez 3 aspectos que puedan ser de mejora para la infraestructura del país en función de una alianza de este tipo. Esa pregunta es muy importante y voy a explicar por qué. No se ha definido cuál es el modelo dentro de las diferentes opciones que el presidente Arévalo y su administración estaría utilizando para una alianza público-privada. Primero, es un proceso más largo, pasa por el Congreso de la República para ser aprobado, cosa que ahí hay otra discusión, que habrá que ver cómo se discute en el Pleno del Congreso y ver en qué términos llega. Pero segundo, yo soy de la opinión,
que la concesión de lo que habla el presidente iría enfocado a la parte del mantenimiento, mejoras de las instalaciones, servicios básicos. Estoy hablando carruseles de equipaje, mangas de abordaje para aviones, escaleras, elevadores, que si ustedes han tenido la oportunidad de viajar e ir al aeropuerto, es un verdadero desastre, a pesar de las buenas intenciones. Pero pienso que el presidente conservaría, por razones específicas del Estado, a veces pocas capacidades de delegación de la función pública en algunas actividades, como es la seguridad aeroportuaria. Hay convenios y tratados del que Guatemala es signatario que tendría que respetar para permanecer dentro del ámbito de un aeropuerto internacional, que tiene que ver en esa firma de acuerdos entre estados y organismos internacionales, del cual no podría suplantar en este caso un ente privado. Pero pienso yo que el presidente o el Estado podría conservar, por ejemplo, los temas de radares, seguridad aeroportuaria, temas de verificación y mejoras en esos sistemas, etcétera, y dejar únicamente la concesión de la operación en sí del aeropuerto en la parte operativa a un ente privado. Recordemos que hemos visto ese tipo de decisiones, incluso si quisiéramos hablar de que el día de mañana los guatemaltecos necesitamos un metro subterráneo, un metro de superficie, créanme que el Estado de Guatemala no tiene la capacidad ni de construirlo ni de administrarlo. Será a través de un modelo de alianzas público-privadas y de pronto este es un buen momento y un experimento para poder avanzar, sí, con todas las líneas de transparencia y fiscalización hacia ese escenario. Ahora, lo que sí ha tenido Guatemala es gente que se supone tenía la experiencia para poder manejar el aeropuerto y que el aeropuerto al día de hoy fuera algo realmente positivo para el país. Sin embargo, yo le decía en algún momento a Sandy que nos vamos a gobiernos para atrás, 4 o 5 para atrás, y el tema del aeropuerto ha sido siempre un pendiente para el pueblo guatemalteco. Les ha quedado grande. Totalmente. No solo ha quedado grande, pero también incluso ha sido un foco de corrupción o discrecionalidad que ha llevado a este momento a presentar en contra de algunos de los entonces directores generales de aeronáutica o ministros o viceministros de ramo algunas acusaciones o señalamientos por actos de corrupción. Vean, ahí a lo interno del aeropuerto hay que resolver una serie de contratos que fueron otorgados en su momento en concesiones de espacio que generaron muchísimas dudas, zonas que eventualmente a nivel internacional fueron clausuradas porque precisamente se dedicaban a la parte de lavado de dinero. Es un desorden cuando ustedes tienen la oportunidad de ir al aeropuerto, tanto de la llegada, el regreso, y por más que se intente mejorar la situación, sigue exactamente igual. Pero a mí me preocupa sobre todo la operación y la eficiencia. Pero tenés razón, o sea, en efecto ha sido el reflejo, aunque no sea usuario del aeropuerto, de una pésima imagen de lo que el país no es capaz de poder avanzar dentro de una agenda de desafíos en la que como región centroamericana, Guatemala tiene de las peores infraestructuras de la región y de operación, cosa que deberíamos de avanzar ya para poder ser competitivos en términos de las necesidades que tenemos como país de poder incrementar el comercio, pero también incrementar el turismo. Y menciono con esto, hay que terminar incluso cuando ustedes llegan al aeropuerto, ven los techos falsos, movidos, la suciedad en los aires acondicionados y ven incluso hasta los temas que son recurrentes de una alfombra de pediluvio que se demostró que no funcionaba y sigue puesta después del paso de migración sin ninguna razón alguna. ¿Eso es por qué? Porque no hay nadie que tome una decisión acertada para poder resolver en un momento situaciones que podrían no pasar por el tema presupuestario, pero sí por una decisión administrativa, pública, de alguien que toma decisiones y que quiere mejorar la situación del aeropuerto. Tenemos que cerrar ya con este espacio, Max, pero para ir finalizando y como una conclusión de una forma muy breve, ¿se cree que el tema de alianza público-privado es igual a privatización? ¿Qué nos puedes decir? Es una equivocación ideológica y me atrevería incluso a decir que es una equivocación con una intención de carácter político por tratar de no avanzar. Si dejamos esto como una discusión ideológica, créanme que aquí vamos a pasar 20, 30 años y nos vamos a estar arrastrando como la famosa anécdota aquella de la olla de cangrejo, jalando los unos a los otros de arriba para abajo para no avanzar. Si esto permite incluso ser parte de una discusión en la construcción de un espacio más amplio, que pueda ser la propuesta de un diálogo político, societal, y vean dónde voy yo, al rato para poder definir cuál es la Guatemala que queremos de aquí en adelante, pues provoquémoslo, porque no vamos a poder seguir tirándonos de los pelos cuando las iniciativas pueden ser buenas si desconfiamos hasta de quien dice misa. Entonces, creo que ahí es donde tenemos la oportunidad los guatemaltecos de poder madurar, pero también hacer un llamado a los actores sociales y a los actores políticos de que maduren. Y termino diciendo esto,
Tal vez el momento que el presidente escogió para dar el anuncio fue el equivocado. Yo hubiera escogido otro momento que no fuera dentro del marco de la actividad de ayer para no generar suspicacias innecesarias, que al rato no las hay, pero que hubiera podido el presidente esperar 2, 3, 4 días y hacer el anuncio de cara a una decisión que él toma no en el marco de una actividad, que estoy seguro que no la tomó ahí. Entonces creo que eso también es parte de las formas, y en este sentido la forma sí se convierte en fondo. Así que tenemos una gran oportunidad de discutir qué es lo que queremos como país. Ojalá tengamos la madurez para poder llegar a los acuerdos necesarios y avanzar sobre la ruta que todos esperamos que así sea. Y sobre todo, ver qué sucede en el Congreso de la República, porque eso es un paso elemental para el Ejecutivo. Fundamentalmente estamos hablando que si el proceso tarda aproximadamente 2 años, imagínense ustedes, primero se cae el aeropuerto y al rato perdemos la categoría antes de poder ser eficientes. Y no solo tenemos el tema del aeropuerto. En serio, saquémonos el tema de la privatización como tal. Claro. No se está vendiendo un activo, se está concesionando. Tenemos carreteras que no tenemos capacidad de resolver, y hoy vemos la infraestructura que ustedes hablaban con mucho detalle, está colapsada y sin capacidades ni presupuestarias ni capacidades de pronto de ejecución para poder resolver esa enorme crisis que sí nos puede llevar a 20 años de pérdidas de oportunidades para el país desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y el punto de vista económico. Y Max, dentro de este tema, sin duda alguna, no puedo dejar de preguntar lo necesario que es recuperar el aeropuerto para no perder esa categoría internacional, porque ¿qué repercusiones podría tener para el país perderla? Costó tenerla y ahora dejarla por así. Bueno, es fundamental, o sea, todavía recordamos escenas en algunos videos que estuvieron circulando donde de pronto se veía personas entrando como Juan por su casa a través de un restaurante donde entraba a saber ni qué, ni salía a saber ni qué. Claro. Es una verdadera vergüenza que tengamos todavía un aeropuerto que pretendamos mantener una categoría internacional y que no nos la hayan quitado cuando existen falta de controles, cuando existen falta de calidades dentro del manejo y la operación del aeropuerto. Sería terrible para Guatemala, dentro incluso de los esfuerzos que están haciendo desde el Instituto Guatemalteco de Turismo, desde la Cámara de Turismo, desde el sector privado o el sector público, para mejorar las condiciones de atracción de la oferta turística hacia Guatemala, que pudiéramos perder nuestra entrada principal. Y aparte de eso, que tenemos un ingreso también de mercadería importante a través de Convex, que es parte del entorno del aeropuerto, que dejaríamos de funcionar y posiblemente estaríamos en algunos casos desviando esta mercadería hacia otros lugares. Hoy no solo tenemos el tema del aeropuerto, pero también tenemos el tema de las APMs. Claro. APM, que es la portuaria, esta empresa que se encarga de la administración, eventualmente una parte de Puerto Quetzal. Entonces, no son los escenarios que quisiéramos los guatemaltecos si queremos realmente empezar a construir una Guatemala distinta. Y creo, en serio, salgámonos del discurso ideológico, seamos objetivos, responsables y serios, fiscalicemos, sí, exijamos transparencia en el proceso, claro, que gane quien tiene que ganar, y hay empresas, créanme, en el mundo que se dedican con especialidad a atender ese tipo de necesidades en diferentes países. Así que sí podemos. Y al final, lo hemos dicho en un sinfín de ocasiones, nos lo merecemos como país. Así que, Max, muchas gracias por haber abierto el espacio de tu agenda y acompañarnos como siempre en este miércoles acá en A la Media. A ustedes un verdadero gusto y ojalá que en serio usted en casa pueda tener un mejor criterio a partir de lo que es una noticia que nos debe interesar a todos. Así es. Gracias, Max. Nos vemos el próximo miércoles entonces para seguir analizando. Y yo también despido a Fernando Pereira. Gracias, Fer, por poder compartir con nosotros también los temas jurídicos que creo que también son de relevancia para el análisis de los temas destacados. Claro que sí, Sandy, es un gusto y un honor como siempre estar contigo en estudio y por supuesto poder compartir con ustedes, amigos y amigas televidentes, todos estos temas y conceptos que lo que buscamos es generar en usted esa amplitud en su criterio. Buenas noches y regresamos con Sandy con las noticias internacionales. Así es, por favor acompáñenos, ya volvemos.